A Rueda, un podcast del Espectador para hablar de ciclismo. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de El Espectador a Rueda con Caballito de Acero. Continuamos en esta travesía que ya nos llega a Italia. Acabamos de pasar un tríptico de etapas en Albania. Lastimosamente no ganó ningún suizo para la desventura del señor Pedro J. Velandia. Pero bueno, aquí está panel completo en esta tarde-noche, a la hora que usted nos escuche, para analizar lo que ha sido este arranque del Giro de Italia. ¿Por dónde arrancamos? Mucho que decir, mucho por comentar. Pues hablemos por los que no estuvieron la vez pasada. Don Jorge Villaseca desde España, bienvenido a este podcast. ¿Qué tal ese arranque de Giro de Italia? Hola Hugo, hola a todos los compañeros. Un gusto estar aquí con ustedes en nuestro primer podcast del Giro de Albania. Y nada, hasta ahora pues a destacar poquito. La verdad nos ha dejado un poquito de sinsabor este arranque en Albania, por lo menos de mi parte, más allá de la caída de nuestro Mikel Landa, que ha sido todo un drama. Creo que las 3 etapas de Albania nos han regalado pocos momentos de gloria, más allá de un increíble Mats Pedersen y de una contrarreloj un tanto corta. Y esperamos que esta semana que nos adentramos ya en Italia, pues empiecen las emociones fuertes. Don Camilo Telles, bienvenido. ¿Qué más? Hugo C., muchísimas gracias por la invitación, por estar acá y a la gente que se va a conectar a este podcast de Rueda. Decepcionado por dos cosas. Primero, por el recorrido del Giro de Italia. Creo que es la primera vez que me conecto aquí, entonces puedo decir que el Giro de Italia no me convence con su recorrido. Y más decepcionado aún porque Dua Lipa no estuvo en la salida de Albania. No entiendo por qué razón Dua Lipa no aparece en la salida del recorrido del Giro de Italia si está en Albania. Alguien que me explique esa razón. No sé, de pronto Lina le tiene la respuesta. A mí me gusta la ingeniería civil. Tal vez millones de dólares de razones. Sí, seguramente cobrará bastante. Sí, no, realmente ha sido un inicio, pues siempre podemos decir que atípico porque intentan ir a diferentes naciones en esta nueva forma de empezar las grandes vueltas. Entonces, pues no sabíamos qué esperar tampoco de las carreteras ni de la logística que iba a tener la carrera, que pues no podemos vivirla al 100 desde acá, pero cosas uno escucha, ¿no? De la gente que está ya cubriendo, que digamos había un poco de inexperiencia en cuanto a la logística y también lo que era la adaptación de las rutas a lo que era una carrera World Tour, ¿no? Que algunos periodistas lo asemejaban a los inicios de las carreras en Portugal, cuando estaba empezando a crecer el ciclismo allá, que se parecen mucho las carreteras. Y bueno, el recorrido nunca va a ser el más apto para lo que es el espectáculo porque siempre está supeditado a un tema comercial. Entonces yo creo que sí, el Giro puede que empiece más bien mañana. Esa es como la realidad de esta edición 2025 y con la salvedad de que sí, de que el espectáculo puede que nos depare todavía, o sea, que estemos un poco apartados de lo que va a ser el espectáculo porque yo creo que esta segunda semana tampoco va a haber demasiados fuegos artificiales. Oiga, Camilo, antes de darle paso a Pedro J., pues con él ya lo hablábamos, pero yo sé que usted también es enemigo de las cronos corticas. ¿Cómo le parece a usted eso que vimos el sábado? Pues me parece, sigue siendo como una falta de respeto con los corredores mismos y con la gente. No, en serio, y no lo digo de manera, pues, una crítica despectiva con la organización, sino que sí hace falta, a ver, seguramente lo hicieron normal, primero porque, pues, esas, digámosle, prólogos son los que ayudan a organizar la carrera, ¿no? De alguna forma la ayudan a organizar, pero termina siendo también, pues, triste ver que los corredores a la final no sacan los mejores resultados de esos prólogos, la gente también se queda con más ganas de ciclismo. Creo que por todo lado las cronos cortas hacen que se pierda muchísimo espectáculo y también pues muchísima emoción de lo que podría ser un Giro de Italia. A la final sería mucho mejor que unieran las cronos completas que hay en el Giro e hicieran solamente una a mitad del Giro y eso vuelve a rebarajar las cartas para los corredores. Entonces, creo que no soy amigo de que las dividan así, mucho menos que esos prólogos chiquitos los hagan en las grandes vueltas. O que por lo menos vuelvan los prólogos con los equipos. O sea, contrarreloj por equipos. Y al final lo comentábamos un poco, Pedro J., para darle la bienvenida de que no van a ser y efectivamente no están siendo determinantes las cronos y están un poco más como para
para comodines en el recorrido que va a estar definido por otros aspectos. Hugo C., un saludo a usted, a toda la mesa, a mi jefe Camilo Telles, que hoy por fin no dejó al pasante solo, pues vino a acompañarme, Bien, traigo una mayor de edad. tengo que calificar al pasante. Exacto. Nada, yo creo que sumar a lo que dicen. No sé si el Giro arranca formalmente esta semana porque solo el viernes tenemos como ese primer contacto con la montaña, que no ocurrirá nada. Yo creo que martes, miércoles y jueves serán días para seguir bajo la tiranía de Mats Pedersen, que igual verlo tan superlativo como estaba estos días creo que es muy emocionante. Y por el otro lado, si bien la crono no marcó una diferencia grande, sí creo que nos mostró que Roglic está respondiendo ese favoritismo y es el que viene más fuerte. Esperar a ver cómo le va el resto de los días, pero creo que sí empieza ya a marcar una diferencia al menos psicológica con los demás corredores. Le faltó el peso por el centavo para llevarse esa etapa y creo que ahí Joshua Tarling hace un trabajo fenomenal en ese corto prólogo de Albania. Y por último, quiero que vuelvan a ser corredores suizos como Cancellara para el próximo Giro que salga de Albania, porque ya no hacen corredores suizos como los hacían antes. Ya no hace correr, sí, de acuerdo. Y cada vez que a Pedro se le abrió el micrófono en los últimos días y habló de Mikel Landa, le envió un saludo a Jorge. Y yo quiero que comentemos con Jorge pues lo que fue ese retiro de Landa y un poco pues cómo cambia eso la estrategia para el Giro. Por ahí quedó un poco las cargas sobre Cataneo, pero pues evidentemente no es ni será lo mismo. No, lo de Mikel Landa ha sido un drama. Yo desde que vi que Pedro incluyó a Landa ahí en su top en el equipo, cuarto en la clasificación general, súper combativo, premio de la montaña, le quiso dar de todo y claro, etapa 1 al suelo. Mejor compañero, fair play, todo lo dio. Era papable, Landa era papable. Era papable, sí. Mira que tiene un historial de caídas y de desgracias, pero creo que esta ya se lleva la palma. Estábamos todos poniendo en redes sociales que iba súper fino, que este sí era su Giro, que no estaba el super Roglic, que no había grandes rivales, que por lo menos podio, que se iba a despedir a lo grande. Y etapa 1 al suelo en una bajada que ya había hecho kilómetros antes. La verdad es que ha sido tremendo y creo que todos nos hemos unido ahí a los saludos a Mikel Landa, que afortunadamente ya ha mandado un mensaje de que está bien y que gracias por el apoyo, pero creo que de este landismo no se recupera. Yo no sé cuál será su despedida, pero creo que ya lamentablemente a Mikel no le vamos a ver a su mejor nivel. Lina, ¿qué agregamos ahí? Es que todavía es muy incierto, o sea, yo no soy médico ni mucho menos, pero lo que nos dicen sobre el tema de la recuperación no es algo tan rápido, así que puede que esté peligrando también incluso el resto de su temporada de 2025, y eso es a mí lo que más me preocupa, porque eso puede significar que realmente el retiro sí llegue con esta lesión, que no lo volvamos a ver sobre la bicicleta y bueno, será esperar a ver cómo él evoluciona, porque seguramente tenía todas las ganas de mostrar ese nivel que había adquirido, esa buena preparación que había hecho también en altura, pero pues digamos que estamos muy supeditados a eso, ¿no? A qué tan grave va a ser el tema de la recuperación o qué tan fácil, así que no sé, me siento como un poco a la expectativa con eso, pero sin duda es una pérdida para la carrera, porque si algo no queríamos en este Giro era que hubieran equipos que estuvieran todo el tiempo controlando y gente que no atacara, y Mikel Landa sin duda es uno de esos hombres que seguramente lo iba a intentar en alguna etapa así fuera de montaña, si perdía tiempo en una fuga, entonces pierde un poquito la primera línea de este Giro con la despedida de Mikel Landa. Hablemos un poco de los nombres que se van perfilando. Ya creo que Pedro o Camilo, no recuerdo, lo decía. Roglic está respondiendo a ese remoquillo que le pusimos desde que arrancó la carrera de que era él. Evidentemente el gran favorito es él. Pero otro que también está respondiendo es Mats Pedersen. ¿Cómo lo han visto ustedes? Yo quiero, venga, meto la cuchara antes de seguir, porque es que ya vamos a llegar al minuto 10 y siento que hemos desalentado solamente a los escuchas de este podcast sobre el Giro de Italia. Y no todos son malas noticias, porque al final lo interesante de este Giro de Italia es que los niveles están muy parejos. O sea, tampoco hay una persona que uno pueda decir es que ese es el absoluto. Es un Giro de los mortales.
Sí, pero un Giro de los Mortales al final, Roglic, aunque sea el favorito, pues Roglic a mí no es un corredor que me dé mucha seguridad en una gran vuelta todo el tiempo. Entonces puede pasar muchísimas cosas en el Giro, y eso sí, pues lo deja muy abierto a cualquier cosa que ocurra, y no todo, no, mejor dicho, no vengo aquí o no venimos aquí a decir que todo es un desastre, pero ese nivel de los corredores y como están en este momento, ayuda a que más adelante vaya a haber un espectáculo, aunque sea en la tercera semana. ¿Qué le sumamos ahí? Retomando el tema de Pedersen y los favoritos y los mortales. Yo creo que... Dale. Bueno, dale. No, yo quería agregar que también pues, la etapa de ayer no es tanto por el recorrido, sino porque nadie tuvo la valentía de, en ese puerto de segunda categoría, que la verdad era bastante duro, ningún equipo quiso descolgar a Mats Pedersen. Se limitó a seguir el tren que puso el Lidl Trek, que la verdad está haciendo un giro en estas 3 etapas espectacular. Y fue más eso, ¿no? Fue que ningún equipo quiso poner en jaque a Mats Pedersen y buscarse la victoria de etapa. Y por eso el Lidl Trek llevó el tren, descolgó a los sprinters y vimos una etapa un tanto anodina. Pero el recorrido en Albania, tanto la primera etapa como la de ayer, la tercera, pues daban pie a algo más que a un sprint para Mats Pedersen. Daba pie a que hubiera algún tipo de sorpresas, pero no fue así y pues olé por Mats Pedersen y por el Lidl Trek, ¿no? Solo queda aplaudirles porque han ejecutado el plan estos 3 días a la perfección. Yo quiero sumar a eso que dice Jorge, que si uno se fija, creo que de los sprinters o de los corredores que pueden entrar a disputar embalajes, los que están siendo más regulares, en el sentido como estar siempre al frente, han sido Pedersen y Aular. Yo creo que es de aplaudir porque el Movistar ahí está picando puntos y de pronto buscando en algún momento una victoria de etapa que yo creo que sería genial para el corredor venezolano. Pero en ese mismo apartado, yo creo que en cualquier momento, cuando se empiece la batalla ya por las clasificaciones generales, el Lidl Trek tiene que decidir si defender a Pedersen y llevarlo para quedarse con la Chiclamino, que yo lo veo casi que virtual ganador de esta camiseta, o a gestionar al fin lo que han dicho varios y decir por el Giro, ¿no? Como por la general, y ahí yo no veo corredores tan fuertes en ese equipo y que creo que igual en todo caso ya están desgastando mucho en estos primeros días. Y en cuanto a los favoritos, yo creo que seguimos un poco con la baraja que hablábamos en la previa y siento que es un Roglic muy poderoso, muy fuerte, con el equipo más fuerte y que lo está arropando totalmente a él. Y eso le puede venir bien de cara a un Giro que se presta para tercera semana principalmente. No es que haya alguna otra etapa que se resalte en los días por venir en la segunda semana, tanto como las de la última semana. Y ahí yo creo que el equipo que puede hacerle la trampa a Roglic un poco es el UAE, porque tiene 3 corredores que están muy fuertes en Magnulti, Ayuso y Del Toro, corredores con hambre, y yo creo que van a ser en últimas el factor determinante de cara a Roglic. O sea, si lo ven muy fuerte y lo empiezan a atacar entre los 3, pues en Río Revuelto pueden salir cosas. A mí ese equipo me parece una novela, porque creo que hay corredores muy, muy fuertes en el Emirates y no sé qué tan unidos vayan a ser o qué tan disciplinados van a ser al final. Yo espero de ese equipo maravilloso que nos den drama de novela. Pero yo les planteo una pregunta retomando lo que exponía Pedro, y es, el Lidl Trek ya se ganó una Chiclamino el año pasado con Jonathan Milán. Lo comentamos en estos mismos micrófonos. ¿Qué tiene más peso? ¿Hacer doblete de Chiclamino o arriesgar por algo mucho más grande? O si la épica nos depara un quinto, sexto puesto o un podio en el mejor de los casos, o por qué no pelear algo más. Pero es que, ¿qué tiene ese equipo, Hugo? También. Sí, No, solo yo tiene a Julio Ciccone, Ciccone, que ya hizo declaraciones de que iba a ir a por la clasificación de la montaña ya por etapas. Es que es eso. Ya ha dicho que no va a pelear por la general y la verdad yo tampoco veo ningún corredor del Lidl Trek. Es que es mucho más estratégico para ellos ir por una camiseta que por la general. Pero irían No por tienen- 2 entonces. O sea, Sí, Chicone pero lo pueden hacer. para la Azzurra y Pedersen para la Chiclamino, y creo que serían el equipo que arrasaría un poco este Giro de Italia, a menos que alguien más se les atraviese. Pedersen podría hasta matarse para que Chicone gane más de una etapa. O sea, el trabajo que está haciendo el Lidl Trek en este momento para Mats Pedersen, no solo en este Giro, sino en todo el año,
Yo sé que él es uno de esos corredores que siempre le gusta devolver esos favores y seguramente él va a hacer lo imposible para que el equipo pueda ganar más durante toda la carrera y no solo en las etapas que más le favorecen a él. Bueno, O sea, hay mejor ambiente en el bus del Little Trek que en el del UAE. Es más o menos la conclusión a la que podemos estar sí, llegando. pero porque al final saben lo que tienen que hacer y saben que tienen y saben que no tienen. Entonces creo que eso lo tienen mucho más claro ese equipo. En cambio, a mí lo del UAE, lo único que lo que yo espero realmente es que hayan problemas y que de verdad no se pongan de acuerdo, porque pues eso a fin de cuentas es para el aficionado lo que nos va a dar entretenimiento. Y yo creo que puede pasar en algún momento en la tercera semana, porque es que si se pueden ver la general, eh, pues ahí dentro de los 15 pues están los Yates y obviamente están los tres, están McNulty, están Ayuso y está el Toro. Y quiero ver cómo se van a poner de acuerdo. O sea, eso va a ser interesante a la final, que de pronto Ayuso no esté tan bien y que si esté mejor del Toro. No sé, pueden pasar cosas. Y el Giro es eso. Están tan nivelados que puede ser cualquiera. Muy bien, ¿algo más que agregar ahí? Esperamos a ver que salte el UAE. ¿Se podría decir más o menos para ver cómo está esa pugna? Yo sí veo que el UAE se puede poner de acuerdo. Creo que las notas discordantes fueron cuando estaban Almeida y Ayuso con Tadej Pogačar. Y Almeida y Ayuso, pues sobre todo Ayuso, se rebelaron un poquito y no siguieron las órdenes de equipo. Pero creo que en este Giro de Italia, que no está Almeida y que no está Tadej Pogačar, el resto de componentes lo tiene claro. Tengo alguna duda con Adam Yates, sobre todo si va pasando los días y se ve ahí fuerte en la general, pero creo que McNulty y Del Toro sí van a ser buenos gregarios y que van a acatar órdenes de equipo. No creo que se vuelva todo tan revoltijo como lo está pintando Camilo, pero bueno, no nos vendría mal, ¿no? A nosotros. Es que el problema ahí no es que ellos desde la antesala estén pensando en ser problemáticos o en ir por lo suyo, sino que es que en carrera creo que vamos a notar una paridad. Y cuando hay una paridad muy clara entre ellos, porque es que esa paridad no la tienen con Tadej Pogačar, en esa paridad es donde pueden surgir los inconvenientes de estamos en una situación clave de una etapa, ¿qué vamos a hacer? ¿Para quién vamos a trabajar? Entonces va a ser complejo gestionar eso y yo creo que desde el carro tienen que obviamente pararse en la raya y decidir, porque yo lo que pienso es que puede haber una gran paridad. Yates, por ejemplo, es un hombre que en grandes vueltas le va muy bien y que en otras carreras puede estar un poquito abajo de Ayuso, de lo que hemos visto en esta temporada, pero en grandes vueltas puede ser un hombre que a la tercera semana esté superlativo para su equipo. Entonces, yo creo que sí está complejo ahí con esos tres y yo creo que lo difícil va a ser encontrar el equipo que quiera entrar a hacer emboscadas y digamos que a obligar a que los grandes favoritos se muevan. Eso es lo que yo temo con este Giro. Temo que esto sea otra vez un Giro Roglic, Geraint Thomas, pero en este caso Roglic con un UAE, donde haya mucha monotonía, mucho control y no haya muchas ganas de emboscada por parte de otros equipos. Y eso es lo que a mí más me preocupa de este Giro, porque el terreno no es mucho para mostrarse y en lo poco que hay necesitamos que haya un tercero que entre en juego. Pero yo creo que ahí, para darle como un tono más positivo a esto, sí creo que hay gente que puede entrar a hacer ese tercero en discordia. O sea, Carapaz con un cadeno de montaña bueno, yo creo que lo puede hacer. Egan, que yo sigo igual, no quiero decir nombres para no echar más alto. Vamos, Pedro, dilo tuyo. Egan, tú puedes. Pero yo, Lo de Nairo sí, lo dejo para el día de la etapa. pero, Bueno, final, pues, pero yo sí creo que hágale. Egan sí puede, yo sí creo que Egan puede ser un protagonista si está bien. Y no lejos, o sea, que Pues sí, es que, a ver, una cosa es poner a Egan al nivel de Tadej Pogačar y de Vingegaard, que ponerlo al nivel de un Roglic en el mejor de los estados de forma, o de un Yates o Ayuso, no sé. Creo que ahí podemos ser un poquito más idealistas sin querer sacar aquí la bandera de Colombia detrás mío, pues. que no lo hacemos excepto cuando Brandon hace cuarto puesto en una etapa. Oiga, Excepto, sí, no lo hacemos, excepto cuando nuestro querido Brandon, que lo vi muy bien de piernas y me pareció, pues, yo creo que lo puedo volver a intentar. Creo que Lina hablaba de que ya lo había hecho, ¿no? Sí, en No otra recuerdo. carrera, o sea, no recuerdo en dónde fue, pero el año pasado él ya había sprintado con el Ineos, le encargaban esa tarea en carreras
de clásicas, carreras de una semana a final de la temporada pasada. Entonces, él ya había estado pues mostrándose y tratando de hacer esos buenos puestos en etapas Bueno, en su punta de velocidad. y lo digo porque de verdad se le vio muy suelto a la hora de sprintar, o sea, no fue como que se lo encontró ahí o fue cualquier cosa que lo intentó y fue pura suerte, sino que al final creo que fue primero inteligente y segundo, cuando estaba moviéndose en la bicicleta, yo personalmente lo vi muy suelto en ese sprint, cosa que me sorprendió bastante de nuestro queridísimo Brandon Smith Rivera. Y otros animadores que pueda haber también, Tiberi, yo creo que los italianos van a estar ahí moviendo la carrera, les toca, corren en casa y le tengo mucha fe a Tiberi. Y lo que hemos hablado al principio, ahora que no están las grandes figuras que tenemos, pues Roglic es una gran figura, ¿no? Pero no es de estos extraterrestres, es un poco clase media alta y ahí se suman al carro muchos candidatos y creo que sí vamos a tener mucho movimiento. Además, Ayuso pues para bien o para mal, Ayuso es muy regular, tiene muchos fogonazos, le gusta mucho atacar, puede tener un día muy bueno, el día siguiente uno muy malo. Entonces creo que va a haber mucha variabilidad y que no va a caer en la monotonía la carrera, creo que va a haber inconformismo y el único al que veo guardando, porque es su táctica, los pancartazos, es a Primo Roglic, pero el resto yo creo que van a tener días arriba, días abajo y se va a mover la carrera en las etapas de montaña. Pues como cambió el formato del podcast, también hay que cambiar el formato de los episodios. Ya no podemos hablar de la etapa del día siguiente, aunque mañana va a ser etapa llana, 189 kilómetros, como por no perder la costumbre. Pero como ya tenemos eso una semana por delante, pues, ¿qué ven ustedes que pueda pasar esta semana? ¿Con qué nos vamos a encontrar el viernes cuando abramos de nuevo esta señal? Jorge que es el más optimista, Jorge que es el más optimista. Venga, voy a dar optimismo. Bueno, el viernes cuando hagamos el podcast nos vamos a encontrar con que ha llegado la primera etapa de alta montaña. Es una etapa que si bien los puertos son tendidos, guardan alguna trampa al final. Acaba en alto de primera categoría y es un puerto de 12 kilómetros al 5,5%, pero los dos últimos kilómetros tienen rampas del 10 y el 11%. O sea que perfecto para Primo Roglic, ¿no? Yo creo que es su escenario ideal. Y antes hay dos puertos, sobre todo el de segunda categoría de 21 kilómetros al 3,6%. Entonces es una primera toma de contacto con la montaña en la que creo que puede llegar la fuga y que seguramente los hombres de la general en el último puerto pues también veamos ya diferencias. Y luego es verdad que aunque martes, miércoles y jueves parecen a priori etapas llanas, yo quiero resaltar la del miércoles, en la que los últimos 30 kilómetros se dan para una emboscada. Hay un puerto de cuarta categoría y hay otra, digamos, colina sin categorizar y los últimos kilómetros también son en plan toboganes, así que no va a ser un sprint al uso. Es verdad que para Mats Pedersen es perfecto ese recorrido final, pero no va a ser tan anodino como el martes y el jueves, que sí parece todo indicado para un sprint masivo. Ahora, ¿quién se va por el lado pesimista? Si queremos irnos por el lado pesimista, podemos hablar de la polla que vamos perdiendo en la rueda. Podemos hablar, Perros. podemos hablar en la apuesta en la que solamente aparecemos, estamos peleando el penúltimo lugar. Este es nuestro espacio. Y no me quisieron hacer caso con Joshua Tarly. Todo bien, todo Un bien. saludo para los compañeros de Copedaleando que son colegas. Gracias. Y mañana hemos puesto San Bennett, así que creo que mañana nos ponemos colistas. Esa es responsabilidad mía, pero de algo hay que morirse. Estamos peleando el descenso, pero la verdad es que, mejor dicho, no quiero seguir en la senda negativa, pero esta semana pues solamente vamos a ver esos fuegos artificiales que nos gustan, quizás hasta la etapa que de verdad está hablando Jorge, y más allá de eso, pues no esperamos más cosas hasta el fin de semana, que empiecen otra vez unas buenas etapas. Pero ni siquiera, o sea, yo creo que esas sí tienen mucho trabajo. Esta es la semana de trabajar, ven solo los últimos kilómetros del sprint, el viernes se conectan y el fin de semana media montaña, entonces pueden ver Giro comiendo tamal, que no se van a atorar frescos, no creo que pase algo muy grave. Aunque el recorrido pinta otra cosa, más o menos volvimos a las viejas épocas en las primeras etapas llanas y lo aburrido pasaba en esta primera semana y después venía el leñero, más o menos con otro recorrido y otro diseño, ¿no? Pero sí, muy decepcionado de la organización de este Giro de Italia este año.
Yo Muy bien. no sé qué esperar de ahora en más porque la etapa del viernes a mí me pareció bonita y los corredores creo que tenían ganas de mostrarse, tenían ganas de hacer algo bonito ese día en cuanto al espectáculo. Y ya después verlo el domingo me dijo como, ¿cómo así? Entonces, ¿cuál es la actitud acá? No entiendo. Si ya el otro día era día de descanso. No entendí muy bien cómo va a ser la actitud de los equipos en este fin de semana. Digamos que el único que fue a por todo fue el Little Trek. Entonces, para mí por eso empieza realmente el Giro mañana. Voy a empezar a ver cómo se cuidan también los equipos. Pasado mañana, obviamente, con esa etapa del miércoles y lo que va a ser el Esterrato. Tenemos la ministra de Bianchi el domingo, pero yo creo que de eso hablaremos más el viernes. Muy bien, para despedirnos un rápido repaso a esa clasificación general después de estas 3 primeras etapas. Mats Pedersen es el líder provisional del Little Trek, 7 horas 42 minutos de carrera, a 9 segundos está Primož Roglic. Matías Vasek, doblete ahí, provisional del Little Trek. Matías Vasek es tercero a 14 segundos. McNulty, el Emirates, es cuarto a 21. Y Juan Ayuso cierra en la quinta posición. Ahí va subiendo de a poquitos el UAE. Pues perfecto, llegamos por ahora al final de este episodio. Ya nos extendemos un poquito más porque ya es un poquito más lo que hay que hablar. Ya que sea más tiempo y que sea menos a frecuencia de que nos podamos reunir y que seamos más cuando nos veamos. Entonces, pues nada, aquí parqueamos este Transmóvil. Pedro J, Lina, Jorge y Camilo, que ya se ha desconectado, pues gracias por acompañarnos. ¿Algo que decir antes de cerrar? Camilo se dio sin despedirse, eso me ha dolido. Sí, se fue sin despedirse, eso no se hace. Camilo Suárez se descolgó, llega a 1 minuto, llega cuando ustedes acaben, al 1 minuto y medio, ahí es que está llegando Camilo al final del episodio. Le jaló las orejas a la jefa, así, le apagó el computador. Camilo Suárez nos acompañó en la producción técnica de este episodio. Yo soy Hugo Caro y les deseo que ustedes tengan un gran día cualquiera que sea. A Rueda, un podcast del espectador para hablar de ciclismo.